Job 14:5 es otro de los versículos utilizado por los agustiniano-calvinistas para defender que una de las premisas de la Biblia es que nos encontramos en un sistema determinista. Sin embargo, ¿se trata esto de lo que dice la Biblia? Antes de empezar, recordemos que en este canal ya hemos cubierto con gran detalle lo que es la predestinación que la Biblia enseña y cómo no tiene ningún fin ni trasfondo fatalista. Podéis ir a hacer una búsqueda en el canal con la palabra predestinación y veréis 3 vídeos dedicados a este tema en particular y también vídeos dedicados a versículos que erróneamente se interpretan como deterministas y que realmente no lo son. Ahora vamos a pasar a las interpretaciones deterministas de Job 14:5. Vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 del capítulo 14, donde dice lo siguiente: El hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. ¿Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo? ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Este es el versículo que vamos a analizar hoy, el versículo 5, donde habla de los días determinados y el número de los meses cerca del Señor. Así que vamos a ver las interpretaciones deterministas y cómo argumentan este tipo de interpretación. El punto 1 es que los días del hombre están determinados, como dice el versículo, los meses están cerca del Señor, Dios le puso límites, los cuales no pasará, por lo tanto, Dios ha determinado el año, día, hora y el segundo en el que cada persona va a morir. Esto es la interpretación determinista de este texto de Job 14:5. ¿Significa esto que Job está hablando aquí de un sistema fatalista? En absoluto, y esto lo veremos analizando el contexto del capítulo de Job, el libro de Job en general, otros libros de la Biblia, ejemplos con personas contemporáneas a Job, y el mismo Job también va a negar este sistema fatalista que se impone al texto. Como hemos demostrado en este ministerio, la idea filosófica del determinismo es una idea que no existe en la Biblia. Interpretar textos con este sentido se trata de una horrible interpretación textual y contextual de lo que la Biblia nos enseña. En Job 14:5, Job no nos presenta un sistema fatalista, sino lo que hace es explicar la fragilidad humana ante Dios y cómo somos totalmente insignificantes en comparación con Dios. Cuando Job dice que los días del hombre están determinados y sus meses cerca de Dios, Job está haciendo referencia a la idea bíblica de cómo los hombres no gozan de la inmortalidad de Dios y al juicio por el cual Dios acortó la larga esperanza de vida, la cual muy probablemente gozaban todos los primeros seres humanos. Recordemos que Dios lo deja claro en Génesis 6:3, después de que los hijos de Dios tomaron mujeres de las hijas de los hombres. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Un poco antes de este versículo, en Génesis 3:22, vimos cómo Dios hizo lo mismo contra Adán y Eva después de comer del fruto y de desobedecer. Y dijo Jehová a Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. El versículo de Génesis 6:3 es un claro ejemplo del concepto que habla Job, donde Dios ha determinado o decretado el día de los hombres como reprensión a la maldad y posiblemente como forma de acortar la mala influencia de las personas en el mundo. De hecho, la palabra utilizada por Job, haratz, implica algo decidido con autoridad, como un decreto. La palabra también puede indicar cortar y afilar. Esto nos da a entender el concepto del juicio de Dios al hombre acortando sus días. Aquí podéis ver la palabra haratz en hebreo, en el interlineal, y abajo veis la traducción, como se traduce como es decretado, decidido con autoridad, a menudo asociado con la emisión de un decreto. Decretar, determinar, es decir, hablar de algo con certeza como resultado de un juicio, con un enfoque de decisión, con autoridad y acción. También se puede traducir como cortar, afilar y decidir. En la parte derecha de la pantalla veréis la fuente original en inglés. Ahora vamos a analizar el contexto del capítulo. Como podéis ver, del versículo 1 al versículo 2, vemos que dice lo siguiente: el hombre, nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Aquí vemos como Job está hablando de lo corto que son los días del hombre y cómo su estancia en esta tierra no permanece.
Si seguimos leyendo más adelante, a partir del versículo 6, vamos a ver lo siguiente. Si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá, y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Una vez más aquí demostrando cómo Job está haciendo una diferencia entre la fragilidad del hombre, y en este sentido lo está comparando con un objeto de la naturaleza como un árbol, y viendo la diferencia y cómo el hombre cuando muere se acaba la vida. Y en el versículo 20 hasta el final dice: para siempre serás más fuerte que él, y él se va, demudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello, mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Una vez más aquí haciendo una diferencia entre Dios y las personas y cómo la vida del hombre es frágil y corta en este planeta Tierra. Ahora vamos a analizar el concepto bíblico de la fragilidad humana. El concepto de los días de los hombres teniendo un límite y la subsecuente fragilidad del ser humano es algo constatado por otros autores bíblicos. Por ejemplo, en Salmo 39:4 vemos cómo dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En el Salmo 90:10 dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En Eclesiastés 6:12 dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Y en Eclesiastés 8:15 dice: por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. De hecho, este mismo concepto de la fragilidad humana es algo que vemos reflejado en más lugares del libro de Job. Por ejemplo, en el Job 10:20 dice lo siguiente: ¿no son pocos mis días? Cesa pues y déjame, para que me consuele un poco. En el capítulo 7, versículo 1 dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Y en el versículo 7 del mismo capítulo dice: acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Como estamos viendo hasta ahora, la fragilidad del ser humano ante Dios y cómo éste ha limitado la esperanza de vida es el tema en cuestión que menciona Job y que vemos en toda la Biblia. Toda interpretación fatalista o determinista de un texto como este se trata una vez más de una terrible interpretación y de una terrible exégesis. De hecho, aparte de la claridad de la palabra de Dios al respecto, tenemos textos que claramente refutan este tipo de determinismo que está en auge hoy en día en la Iglesia. Un ejemplo claro que refuta cualquier tipo de determinismo lo vemos en la vida del rey Ezequías. En 2 de Reyes 20 y también en Isaías 38 vemos cómo Dios le dice al rey por medio de Isaías que iba a morir. Cuando el rey se arrepintió, Dios le concedió 15 años más. Otro ejemplo más lo vemos con Jonás y con Nínive en Jonás 3:1 al 10, donde Dios le dice a Jonás que él va a destruir la ciudad de Nínive en 40 días, pero al arrepentirse Dios los perdona y la ciudad no es destruida. Estos dos ejemplos refutan sin lugar a duda a la errónea interpretación determinista de Job 14:5, de haber un año, día, hora y segundo determinado en el que cada persona iba a morir. Entonces Dios no habría extendido la vida de Ezequías ni la vida de los habitantes de Nínive. De hecho, es muy interesante ver cómo en el mismo libro de Job se habla de este mismo concepto, el primero como respuesta de Elifaz y el segundo una cita directa de Job. En Job 15:31 al 32, este es Elifaz hablando, dice: no confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa, él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Y en Job 21:21, este es ahora Job hablando, dice: porque ¿qué deleite tendrá el de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses?
De haber un año, día, hora y segundo determinado para la muerte de cada persona, entonces Job jamás habría podido decir que el número de los meses de los impíos sería cortado. Lo mismo acerca de Elifaz, dejando de lado si las palabras de Elifaz eran algo que realmente representaba la voluntad de Dios o no, lo que sí que vemos claro es que en la mente de la época, al decir que será cortado antes de su tiempo por su soberbia en contra de Dios, estas personas pensaban que no existía ningún pensamiento determinista ni ningún trasfondo fatalista detrás de este tipo de manera de hablar. Una vez que entendemos este concepto bíblico, esto nos lleva a preguntarnos que si Job habla de la fragilidad humana, ¿significa esto que Dios no conoce el día de la muerte de las personas? En absoluto. Dios lo conoce todo. Sin embargo, recordemos una cosa importante, que Dios conozca todos los días de nuestra vida, el momento específico de cuando nacemos y de cuando morimos, esto no indica que Él los determina. Recordemos que conocer el futuro no implica causarlo. Que Dios sepa lo que vas a hacer mañana, esto no implica que Dios lo cause. Por lo tanto, afirmamos sin lugar a duda que Dios conoce todos los días de las personas, pero esto no indica que determine de una manera irrevocable antes de la fundación del mundo el año, día, hora y segundo determinado donde cada persona va a morir necesariamente. Conclusión. Job no está exponiendo una filosofía fatalista, sino simplemente exponiendo cómo Dios ha determinado que la vida del hombre tenga un límite físico, demostrando una vez más la fragilidad del hombre en comparación a Dios y enfatizando en la dependencia del hombre a Dios y la sumisión que éste debe tenerle a Dios. Así que hermanos, con esto concluimos el episodio de hoy. No existe ningún trasfondo determinista en las palabras de Job. Espero que haya podido ser de ayuda para vosotros. Que Dios os bendiga y nos vemos en el próximo episodio.